Bienvenidos a Fútbol en Serio, a través de Educación. Además, la señal virtual de YouTube, Facebook e Instagram. Como siempre, personajes. Y hoy, el profesor Jorge Luis Pinto, técnico de fútbol internacional. Profesor, bienvenido a Fútbol en Serio. ¿Cómo le va? Eduardo, qué gusto compartir este rato y bueno, hablar de lo que más nos gusta, el fútbol, por supuesto. No, contento, Eduardo, y hayamos trajinado tanto con esta charla que hoy me siento contento y feliz de poderte responder. Hoy por fin hicimos el gol. Sí. Bueno, profesor, yo me pongo a mirar, si leo la hoja de vida se nos acaba la media hora. Entonces, Sí. tengo un pequeño resumen y usted me ayudará. En selecciones lo tengo en Colombia, Costa Rica, Emiratos Árabes y Honduras. ¿Es correcto? Sí, correcto, sí, señor. Y en equipos, Millonarios, Santa Fe, Unión Magdalena, Deportivo Cali, Alianza Lima, Bucaramanga, Alajuelense, Junior, Cúcuta Deportivo, Nacional y Deportivo Táchira. Sí, falta Millonarios, ¿no? ¿Ve? Sí, Sí, lo leímos inicialmente. sí, al Deportivo Alajuelense y eso, sí. Bucaramanga estuve 4 meses, yo a ese no lo contemplo porque fue una etapa compleja, pero bueno, ese es el equipo nuestro y de la tierra y hay que tenerlo presente. Aprovecho para esta inquietud. Usted es un académico. Recuérdenos exactamente su experiencia en la asistencia a tantas especializaciones que usted ha hecho que tienen que ver con educación física, con el fútbol y con deporte en general. Bueno, mire, mi primer paso, porque sabía que tenía que darlo, fue estudiar educación física y deporte en la Universidad Pedagógica, la que lo hice. Después de eso me fui a la Universidad de Sao Paulo, hice una especialización de técnica esportiva de fútbol, se llama, 1 año, donde estuve en la Universidad de Sao Paulo. Después regresé a Colombia, estuve unos 2 años y después me fui con una beca del gobierno alemán a Colonia, que es la Universidad del Deporte de Alemania más reputada. Estuve con la beca 3 años, por supuesto estudiando el alemán 6 meses y después todo allí en la universidad, ¿no? Y desde luego que he recorrido el mundo, los clubes. Estuve en el Instituto del Deporte de Kiev, que es muy reputado en la vieja Unión Soviética, hoy Ucrania separado y en guerra. He estado con muchos técnicos, ¿no, Eduardo? Que les he admirado, ¿no? Y digo, voy a verlos trabajar. Por ejemplo, cuando vi a Saki con el Milan, dije, no, yo tengo que ir al Milan a verlo trabajar. Cuando vi a Lewandowski con la selección soviética en el Mundial de México, dije, no, yo tengo que ir a verlo trabajar. Estaba en el Dinamo de Kiev. Estuve con las experiencias más bonitas que he tenido, Eduardo, fue que estando en Colonia, llegó Rinos Michel a dirigir el Colonia. Y por supuesto tuve la suerte de verlo entrenar y hablar con él 1 año, que estuvo él ahí porque después se fue. Y así muchos entrenadores del mundo, brasileros, con Coutinho, Ánima Bendita, en España igual, Clemente, estuve con él en Bilbao hace 25 años, ahora últimamente estuve hace 1 año con Valverde mirándolo trabajar ahí, y muchos otros entrenadores. Por ejemplo, hay un técnico, Eduardo Bas Bailar, que es el técnico más reputado para los alemanes, ya de mucha edad, adelantado a nosotros, ¿no? Murió y lo vi trabajar en el Grasshopper de Zurich, ¿no? En fin, he recorrido el mundo en busca del conocimiento, de la práctica, ¿no? Profesor Pinto, un concepto técnico, no concepto de un directivo, que es caprichoso. Un técnico de un equipo de fútbol debe salir. ¿Por qué? No, a veces lo único por los que salimos todos, a veces es los resultados. Aparte de que yo he estado como en 15 equipos, ¿no, Eduardo? Pero de 10, 12 me he ido. Porque yo he querido, no porque me hayan echado, como dicen algunas personas. Por eso y porque de pronto no encuentra esa interacción con el grupo, ¿no? Hay técnicos, o vemos técnicos, de pronto el grupo no es receptivo, uno tiene que ser honesto con uno mismo, ¿no? Y decir, hombre, no puedo trabajar acá porque no encuentro la comodidad, como me pasó a mí en Emiratos Árabes, ¿no? Un país maravilloso, un dinero extraordinario, fuera de serie y todo eso, pero no era fácil trabajar, el traductor, el idioma, el trabajo de ellos también, en fin. Pero yo pienso que la mayor decisión que se da es cuando los resultados no lo acompañan a uno.
Profesor, usted es de temperamento nervioso. ¿Ese temperamento ha sido una fortaleza o una debilidad en su trabajo profesional? Eduardo, mire, yo tuve la oportunidad de ver a tres técnicos que influyeron mucho en mi vida profesional. Uno, por supuesto, el doctor Ochoa. Otro que lo vi, que tal vez tú lo conociste, Osvaldo Brandao, con quien estuve en Corinthians cuando estuve en Brasil. Él dirigía la selección Brasil y posteriormente pasó a Corinthians y eso. Y otro que lo vi trabajar y estuve cerca porque me iba a verlo trabajar, cualquiera que fuera el entrenamiento, y él ya me conocía, era a Rinos Michel. Y ellos tres manejaban un carácter, un comportamiento, yo no sé cómo lo llaman, una actitud de dirección que la asumí de ellos. Aparte de mi temperamento como santanderiano, como dicen, y mi carácter, ¿no? Pero la gente confunde que rabietas, que peleador, que no. Uno tiene el carácter y lo hace sentir, ¿no? Porque yo soy de los que pienso, yo dicto esa conferencia, ¿no? Que el carácter es más importante que el talento en los líderes, ¿no? Los grandes líderes del mundo políticamente, viéndolos, han tenido más carácter que conocimiento, porque por ejemplo la Merkel no conocía economía, pero no conocía otras cosas, desde Churchill para arriba y todos ellos, ¿no? Tenían, por ejemplo, ahorita Mujica tenía carácter, ¿eh? De pronto no sabía de todo, a pesar de que era un aventajado. Entonces yo pienso que esa palabra carácter a veces no es interpretada como es, Eduardo. Bueno, no, y recordemos a Aristóteles, cuando Por nos supuesto. enseñaba lo que es la argumentación, hablaba del ethos, del pathos y del logo. Y el pathos es esa emoción que yo predico como comunicador. Hay que decir las cosas, comunicar con sentimiento y con emoción, profesor. Totalmente. Yo, Eduardo, yo le cuento a mi familia, especialmente a mi señora, yo no tengo secretos, Eduardo. Yo lo que tengo que hablar, lo hablo. ¿Dónde y cómo corresponda? Yo no sé qué pase cuando lo hablo. A los jugadores les digo que partan de ese principio y que me conozcan, ¿no? Yo soy un hombre sano, respetuoso, guardo cariño por todos, pero cuando tengo que decir las cosas las digo sin temor, ¿no? Eso, como se puede presentar falsas interpretaciones, algún problema grave en su vida, precisamente por esta situación que estamos conversando. No, grave no, disputas, ¿no? Criterios, por ejemplo, como defendí mis principios ante el señor Vélez, periodista, pues tú sabes quién es, que él me dijo que yo era de platero, un platero, y le dije, me va a tener que demostrar que yo soy platero, que he recibido un centavo ilícito en el fútbol, y eso lo defiendo. Tú sabes que yo mi dignidad me la juego con todo. Como digo, me toca entregar la vida, la entrego, pero mi dignidad no me la maltrata a nadie porque yo soy respetuoso, pero también quiero que me respeten mis valores, ¿no? Profesor, a propósito de eso, me da pie para hacer una pregunta que no es exactamente suya, sino como observador. Yo Cierto. veo lamentablemente en el fútbol de formación unos piratas que se hacen aparecer como técnicos o como empresarios que sí son plateros y le quitan platica a las familias para dar presuntas oportunidades a jugadores, y eso sí que me duele a mí y a usted, me imagino que también, porque somos del fútbol. Eduardo, eso es lo que he venido observando y viviendo últimamente en el fútbol amateur que tú dices, ¿no? Muchas quejas me han llegado en diferentes clubes donde he estado. En el último que estuve en el Unión Magdalena me llegaron muchas quejas de esas, ¿no? En que había ese factor económico por debajo. Eso hay que defenderlo. Y para el deportista mismo, es lógico que uno entiende que el chico que quiere triunfar hace lo que sea, o los mismos padres hacen lo que sea para darle esa oportunidad. El sueño del fútbol, Eduardo, es muy amplio. Yo he visto chicos que entregan todo y no pueden, ¿ve? Que no han podido triunfar y eso, y se sacrifican porque es el amor. Porque el fútbol, para todos nosotros, Eduardo, y yo de pronto pienso que tú también, el fútbol para nosotros no solamente es una profesión, es una pasión, es un gusto, ¿sí? A mí nadie me obliga a esto, a mí nadie me ha exigido cosas de estas, pero yo me dedico con la mayor pasión por el fútbol, ¿no? Es cierto, es una profesión, una devoción y una pasión. Le Cierto. pongo esa para que usted lo analice en su criterio. El fútbol nació como deportes, se convirtió en negocio. ¿Cómo lo lee usted? No, el fútbol será siempre una pasión y un gusto y un deporte. Que le aparezcan cosas adjuntas, sí,
el negocio, el trabajar indirectamente, falsamente, deshonestamente, el dinero que ha entrado. Por ejemplo, ese fenómeno, Eduardo, que se está dando hoy, el de las apuestas. Eso acabó con el fútbol puro, pulcro, como nos gusta a nosotros, como lo vivimos nosotros, como nos sentimos, que hay que defenderlo, Eduardo. Hay que defenderlo. Tú y otros amigos que conocemos, tenemos que defender esa pulcritud del fútbol, ¿no? Que sea un deporte sano, porque yo felizmente puedo decirlo a los cuatro vientos, que jamás he tocado a un jugador, he tocado un partido, he tocado una apuesta, he tocado una, no sé, hasta ni las apuestas las conozco, ¿sabes, Eduardo? Yo no conozco todas esas cosas que existen en las apuestas. Hagamos este paréntesis, profesor, y ya estaremos de nuevo con usted aquí en Fútbol en Serio. ¿Te apasiona el mundo del fitness y la preparación física? Entonces no esperes más e inscríbete en el programa técnico laboral como auxiliar en acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Desarrolla habilidades prácticas para trabajar en servicios de recreación, integración, acondicionamiento físico y deporte, abriendo las puertas a una carrera emocionante y repleta de oportunidades. Da el paso hacia un futuro prometedor en el mundo del entrenamiento físico. Reserva tu cupo ahora mismo en el número WhatsApp 315-219-6441. Visita nuestro sitio web en etdea.edu.co. No dejes pasar esta oportunidad, inscripciones abiertas. Obtenga la licencia en salud ocupacional. Estudie tecnología en gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estudie tecnología en gestión contable y tributaria en la Escuela de Tecnologías de Antioquia y prepárese para asesorar a los contribuyentes en aspectos contables y tributarios, auditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y empresariales y elaborar declaraciones de cualquier tipo de impuesto. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. Teléfonos 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estamos en Fútbol en Serio a través de Eduvisión, la televisión educativa, hoy con el profesor Jorge Luis Pinto. Quiero también que hablemos un poquito sobre esto. A mí personalmente, respeto cualquier criterio contrario, pero me gusta conocer el suyo. Es un especialista, un profesional. A mí no me gusta eso del VAR y a mí no me gusta tampoco que las apuestas patrocinen el deporte y concretamente el fútbol. Totalmente de acuerdo, Eduardo. El VAR de pronto en algunos momentos, en algunas circunstancias lo paso para tener claridad de una acción y eso, pero se está pasando, la verdad. Su funcionalidad se está pasando y ya los árbitros son unos payasos. Los árbitros ya no tienen decisiones en el partido, la tiene el VAR y ellos son los que están defendiendo los grandes partidos, Eduardo. Entonces, esto no es fácil. Y lo de las apuestas, sí, yo pienso que la FIFA es un tema que hoy que están en Asunción reunidos debían tocar ese tema, ¿no? Eduardo, yo tuve vivencias muy delicadas. Por ejemplo, me llamó un país, Shanghái, un equipo, no me pregunte cuál, y yo llamé a un jugador colombiano que vivía allá y que jugaba allá, muy amigo, estuvo en Selección Colombia y todo, muy cercano a su tierra. Y le dije, ¿qué pasa con esto? ¿Es viable? ¿Es bueno esto? Me dijo, sí, profesor, vengan, pero no venga a matarse aquí, porque esto aquí es un relajo las apuestas. Entonces yo cuando vi eso dije, no hay nada que hacer allá. Sí, el jugador muy conocido tuyo y muy cercano tuyo me dijo, no, profe, no se venga a matar aquí, esto es un caos. Entonces yo creo que tenemos que defender ese fútbol, que es algo como la religión católica, hay que defenderla, igual el fútbol hay que defenderlo los que estamos ahí. Profesor, el reglamento del fútbol, ¿qué observaciones tiene? Yo, por ejemplo, digo, ¿por qué nos complicamos tanto pitando el fuera de lugar? Es que cuando el balón llegue al jugador que va a estar en fuera de lugar, cuando se debía pitar inmediatamente para no confundir tanto a jugadores y al mismo espectador. Oiga, Eduardo, qué coincidencia. Lo peor que tiene el fútbol hoy es eso, la dilatación del fuera de lugar.
van a haber hasta muertos, porque algunos celebran el gol y de pronto le da un infarto y resulta que anularon el gol, ¿no? No, esto es vergonzoso. Yo no puedo soportar que piten el fuera de lugar después de que se han dado 2 o 3 jugadas posteriores. No, el fuera de lugar nació y tiene que ser en el momento preciso. Y el juez de línea está indicado para eso, o el árbitro si corresponde, ¿no? Pero no, eso es, comparto esa apreciación, es lo más absurdo que tiene hoy para mí el fútbol. ¿Y tiene de pronto alguna otra observación sobre el particular, sobre otro punto del reglamento? A mí me parece que el tiempo, ¿no? El tiempo de juego, especialmente en Colombia, y lo dije, ¿no? Muchos árbitros no tienen la personalidad para exigir que no se pierda el tiempo que se está perdiendo. Yo enfrenté muchos equipos, no digo los nombres porque no vale la pena, pero vergonzoso. Felizmente, en este tema que tuve con el Unión Magdalena, entiendo que el equipo que más jugaba al fútbol y respetaba el tiempo de juego era el Unión, porque siempre le pidieron jugadores. Yo no quiero jugadores tirados en el piso haciéndose los lesionados y que el médico entre y paremos esta vaina, no. Les dije, vamos a amar el fútbol y a defenderlo. Y ese es uno de los principios que hay que tener. Yo promuevo eso, sinceramente le digo. Eso de la pérdida de tiempo del árbitro, yo no sé si es que le queda grande o no interpreta, o los 4 árbitros no le ayudan, porque el 4º árbitro también forma parte de ese tándem. Entonces, yo no sé si no ayudan a colaborar en que el juego se dé. Óigame bien, Eduardo, acuérdense que hay partidos de 23 minutos por tiempo, que eso es vergonzoso, ¿no? A mí me llegan los datos de los partidos y el promedio es de 50 minutos. El promedio, es decir, que ni siquiera se llega a 60. ¿Cómo le parece? Total, lo he defendido y lo he dicho. En ese aspecto, todo lo que está jugándose en algunos partidos, aquí en Colombia, 23 minutos por tiempo, 56, 55, en total es vergonzoso. En eso, para mí, Eduardo, tienen más culpa los jueces, el árbitro central y los jueces de línea y el 4º árbitro que cualquier otro. Y me han dicho, no, pero es que hay prolongación y ahí se anexa. Y le dije, sí, entonces, porque hay jueces y hay juzgados en Colombia, entonces que maten, que hay jueces, hay juzgados. No, no es lo mismo jugar el tiempo corrido en acción propia que ir a parar el partido cada rato y alargar el tiempo de juego. Yo soy un defensor del periodismo profesional con dignidad. Periodismo como profesión, porque no puede ser oficio, así lo haya dicho la Corte Constitucional en 1998. Y pienso mucho en ustedes, los técnicos, porque ahora los camerinos se llenaron fue de hinchas con micrófono, y los veo a ustedes encartados, para utilizar un término muy familiar, con esas preguntas que ni preguntas son, sino que van a comentar el partido y a decirle, ¿y usted qué piensa, profesor Pinto? O la más práctica que hacen, ¿y usted por qué sacó a este jugador? Y positivamente. Yo me río y digo, oiga, es asombroso esto. No, yo creo que yo planifico los partidos, los estudio, los analizo, pero a lo que más le tengo pavor es a la rueda de prensa hoy tan personalizada y tan subjetiva, ¿no? Porque es directo, la pregunta es no es temática, es directa a la persona, ¿no? Bueno, a propósito, los equipos preparan a los jugadores para afrontar esas situaciones tan complicadas, ¿o no? O el pobre jugador se tiene que defender como sea. No, se preparan, no en la profundidad, pero se preparan en el manejo del árbitro, del partido, del reglamento, por supuesto, y se manejan en el relacionamiento que hay con la prensa. Eso es indudable, ¿no? Porque se evita muchos problemas, ¿no? A veces algunos periodistas muy personificados le cogen bronca a un jugador solamente porque les contesta mal o lo hace quedar mal de pronto en una rueda de prensa. Entonces, yo no quiero que el jugador se vea ya mal interpretado o que haya una crítica muy directa sobre eso, por esos motivos, ¿no? Profesor, hagamos un cambio de frente, hablemos de cosas amables. Los momentos más gratos, lógicamente, son los éxitos, los triunfos, pero en la parte humana, de pronto relación con familia de jugadores, con el mismo jugador, que le haya llevado a usted a obtener esas grandes satisfacciones personales y profesionales, lógicamente. No, las satisfacciones más grandes que tengo es después de que uno abandona o se va, ¿no? O la respuesta que uno tiene con esos jugadores que uno anda por el mundo entero, ¿sí? Jugadores, le cuento una anécdota de un peruano, Loberita, era un crack, pero era desordenado en la vida y lo visitaba a las 10, 11 de la noche a la casa. Y bueno,
En algunas oportunidades, bueno, se molestaba y toda cosa. Y me fui a los Estados Unidos hace 5 o 8 años y ya es un profesional, hombre maduro. Y lo que más me emocionó fue que llegó a saludarme, me llegó un regalo y lloraba. Me dice, profe, perdóneme, yo me equivoqué. Y era un crack que el fútbol no lo acompañó porque no tuvo esa dedicación. Entonces, así muchos, ¿no? Muchos, créanme. Esa es la satisfacción más grande que uno tiene, ¿no? Yo me siento feliz. Hoy, en estos días, he hablado con cualquier cantidad de gente en ese sentido, ¿no? Entonces, mi gratitud para ellos, indudablemente, pero también siento ese cariño y esa expresión de respeto, de reconocimiento hacia uno, ¿no? Vamos a esta última pausa y luego vamos a terminar con lo que yo denomino la otra cara del fútbol. La pausa y ya estaremos de nuevo aquí en Fútbol en Serio. Contribuya a la productividad, competitividad y mejoramiento continuo en las organizaciones. Estudie tecnología en gestión empresarial en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Estudia tecnología en gestión de mercadeo digital en la Escuela de Tecnologías de Antioquia y aprenda a desarrollar estrategias de comercialización en los mercados digitales, metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. Teléfonos 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Aprenda a desarrollar estrategias para la correcta gestión de la cadena de suministros, la producción de bienes o servicios y su respectiva distribución. Estudie tecnología en logística internacional en la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Metodología a distancia, modalidad virtual. Más información en www.etdea.edu.co. WhatsApp 315-219-6441. Inscripciones abiertas. Llegamos al último fragmento de Fútbol en Serio a través de Eurovisión, hoy con el profesor Jorge Luis Pinto. La parte humana. Profesor, el futbolista colombiano tiene fama de indisciplinado. ¿Hay que aguantarlos? ¿Se les puede disciplinar? ¿Qué piensa de esto? Aguantarlos de pronto no, pero sí educarlos, Eduardo, ¿no? Orientarlos, darle pautas, darle consejos. ¿Ve? Yo les he dicho a mis jugadores que el jugador de fútbol tiene 12, 14 años, hoy 14 años de vida profesional, que hay que aprovecharlos. Nosotros, tú y yo en mi profesión, nuestra profesión, tenemos 60, 70 años y muchos años más que ellos, pero ellos son 14 máximo, hoy un poquito más por la metodología del entrenamiento y el cuidado que hay. Entonces les digo, aprovechen. Este es el momento en que le saquemos provecho, dedíquenle a esto tiempo. El fútbol sin amor, sin pasión no existe. El fútbol del jugador cumplidor, ese lo aparto. Ese que llega al vestier, se cambia, se pone rápido la ropa, va y entrena como sea, sale rápido, se cambia y se va para la casa y no le importa un carajo todo lo demás. No, ese jugador no existe para el fútbol y fácilmente lo deja el fútbol, ¿no? Yo tengo una frase, Eduardo, y tú la debes contemplar también, que el fútbol, dejé el fútbol. Como mentiras, el fútbol sigue. El fútbol es el que nos deja a nosotros. El fútbol es el que nos deja. El fútbol sigue campante, los torneos siguen campantes, los equipos siguen campantes, todos los campeonatos siguen campantes, pero eso es el fútbol y el fútbol lo deja hasta uno. Uno no deja el fútbol, ¿no? ¿Usted en el fútbol solamente se mete con el jugador o le gusta tener alguna relación con la familia? No soy muy allegado al trato ese familiar, porque a veces el jugador mismo se resiente. Pero cuando veo comportamientos, o a veces que me llaman también las esposas, en algunos momentos me han llamado algunas esposas a decirme, mire, me dijo, le voy a contar una anécdota para que nos riamos, ¿sí? En alguna oportunidad yo lo visitaba en un club de una ciudad muy caliente, Eduardo, y una noche me llamó la esposa a las 12 de la noche y me dijo, profesor, mire, este está en tal parte, en tal discoteca con una vieja. Entonces yo le contesté, no, le dije, no, mijita, hoy sí cuido usted, hoy no me lo cuido. Entonces, esos detalles todos los lleva uno en el corazón y una vivencia extraordinaria. Pero siempre hablo con el jugador que no tiene buena vida privada, ¿no? La verdad, siempre hablo con él y le doy consejos y orientaciones en ese sentido, no metiéndome en algo
que es muy privado y respetuoso, que es el matrimonio cuando son casados o cuando son solos, también sus compañías, ¿no? Que a veces las compañías, tengo un jugador en Santa Fe que era una maravilla, jugadorazo, y los amigos lo destruyeron, lo volvieron, lo metieron a la droga y toda la cosa. Hoy es pastor y me contó, el profesor, yo me perdí por esto y por esto y por esto. Entonces, esos cuidados sí los ataco, ¿no? Luego, cuando el jugador de fútbol no toma solo, Eduardo, toma en compañía y normalmente busca uno o dos o tres amigos del mismo grupo que lo acompañen. Y esas células hay que atacarlas porque destruyen los grupos humanos. Tomar en familia es una cosa y tomar por fuera con los amigos otra. Pero indudablemente, total. Tuve un jugador en el Perú, no me pregunte el nombre, que era casi alcohólico. Y le dije en algún momento, le dije, el día que seamos campeones, yo lo voy a invitar a tomar. Y quedamos campeones, Eduardo, en la Alianza. Y la noche que quedamos campeones en el hotel donde estamos, le dije, mire, no me pregunte el nombre, Eduardo. Hoy pido yo y pago yo. Vamos a tomar. Pero porque somos campeones, ¿oí? Pero esto no es de todos los días. Y la verdad, hoy es uno de mis grandes jugadores amigos míos, ¿no? Y no lo ha llamado a ninguna señora a decirle, profesor, ¿cuándo empieza la concentración? Sí, sí. No muchas. Profe, déjenoslo en la casa un tiempito, déjenoslo en la casa un tiempo, por supuesto, Eduardo, que se da eso en tono formal, ¿no? Profesor, usted tiene una ventaja. Yo lo conocí hace muchos años, empezando yo también como preparador físico. O sea que usted está preparado en lo físico y como estratega. Sí, yo tengo el conocimiento de base de la preparación física, indudablemente, porque lo hice y me gusta, porque es el fundamento del parte del fútbol, ¿no? Indudable. Y lógico, la parte técnico-táctica que me corresponde y eso. Pero hoy está integrado todo, Eduardo. Hoy el cambio mayor que ha tenido el fútbol mundial en los clubes, en el trabajo, es eso. Hoy el preparador físico no es exclusivo de la preparación física, eso se acabó. Hoy el preparador físico es un asistente que complementa el trabajo del técnico, indudablemente trabajando la parte física indirectamente, pero con el balón, ¿no? Hoy cambió totalmente eso. Ese programa ha sido como un partido de fútbol muy movido, por derecha, por izquierda, atrás, en el medio, de adelante. Y me voy a atrever a hacerle esta pregunta sobre los técnicos que manejan a pelados, digamos, en etapa de formación. Yo digo que los ideales serían los técnicos veteranos, pero hay mucho muchachito dirigiendo muchachitos. Sí, no, indudablemente la experiencia le da un bagaje para ir a pedirle o a enseñarle o a hacerle lo que más útil puede ser. Eso no hay la menor duda, Eduardo, como tú. No enseña lo mismo un profesor de periodismo de 1 año, 2 años de graduados que una vivencia como la tuya o de ellos. No, eso pasa con el fútbol. Lo que pasa es que es una consecuencia lógica, que los muchachos que están empezando pues empiezan con chicos. Sería muy bueno que nosotros los experimentados con el mundo del fútbol que tenemos ir a enseñarle a los chicos, sería maravilloso, pero no es fácil, ¿no, Eduardo? No es fácil, ¿no? Yo no puedo negar la ciencia como auxiliar del fútbol, pero a veces me parece que se exageran también en temas demasiado científicos. Eso de ponerle medidor disque de peso, de distancias a los guayos hasta de los niños. Sí, hoy la tecnología está absorbiendo en muchas partes, en muchas áreas al fútbol, ¿no? Hoy uno sabe todas las equivocaciones, las distancias, los metros, las pulsaciones que sube, el desgaste, en fin. A mí me gusta eso como una forma de confrontar, pero no de determinar. A mí una máquina de esas no me va a determinar el rendimiento de un jugador. Me da pautas, indudablemente que me da pautas, y las tengo presentes, pero no son decisorias, ¿no? No son decisorias. ¿Cómo es la vida de Jorge Luis Pinto cuando está fuera del fútbol? O sea, en descanso, en vacaciones. ¿Qué nos puede comentar sobre el particular? Un tema que es muy humano y por eso le hago la pregunta. No, Eduardo, yo en vacaciones pues convivo más con mi señora, indudablemente, y con mis hijos, pues ya están grandes, ¿no? Y me ocupo de mis cosas, ¿no? Personales. Tengo algunos negocios, fincas o lo que sea, que tienen ganado y tienen las cositas de esas que uno está atendiendo y uno abandona cuando está. Pero perdóneme que le levante la imagen y el proyector, pero mi oficina es esta, ¿no? Usted ve que ahí tengo videos guardados, libros, bueno, los trofeos, las medallas, todo eso, ¿sí? Pero esta es mi oficina, aquí mi escritorio. Tú ves que aquí estoy viendo un partido, ¿ve? Y aquí analizo los partidos y todo eso. Ese es mi stat.
Indudablemente que ahora, por ejemplo, que estoy, como dicen, desocupado, le dedico más tiempo a esto. Aquí estoy leyendo, aquí tengo un libro que, a propósito de tu pregunta, la preparación física para el fútbol basada en el juego. Un libro que me trajeron de España últimamente y estoy mirando cosas, ¿no? Entonces, actualizando y buscando cosas nuevas, ¿no? Porque uno tiene que actualizarse. Pero, Eduardo, este es mi mundo, se lo digo aquí con sinceridad, este es mi mundo. Pero ya veo que cualquier día lo puedo llamar de camarógrafo, porque maneja muy bien los tiros de cámara en ese paneo que nos hizo. Sí, aquí hay detalles bonitos que tengo. Por ejemplo, tengo todas las mascotas de los mundiales, ¿no, Eduardo? ¿Ve? No sé si las ve ahí, todas esas cosas. Tengo los grandes trofeos de las grandes ciudades del mundo donde he estado, ¿no? Río de Janeiro, bueno, todo, Sydney, todas las cosas. Guardo recuerdos, ¿no? Personales así, como tengo una cosita allí que es, cuanto más logro, pido el escudo con el equipo que enfrento y hago ese cambio en privado. Normalmente me lo hace el utilero, ¿ve? Y tengo ese recuerdo. Y son detalles que guardo para mí, ¿no? Qué agradable media hora, lástima que se nos acabó. Lo último, ¿qué quisiera decirle usted a los televidentes en este momento? Que amen el fútbol, que es una linda expresión de recreación. A los entrenadores que amen el fútbol de la forma más correcta y respetuosa, porque eso es válido. Y la vida le compensa a uno, o le recompensa, como es la palabra, ¿no? No se engañen, porque el que engaña en el fútbol se está traicionando él mismo y no vale la pena. Profesor Pinto, muy amable, un honor para nosotros tenerlo acá en Fútbol en Serio. Un gustazo, Eduardo. Disculpame, ojalá que se repita y de pronto hablamos de otros temas más específicos del fútbol. Un abrazote, Eduardo. Lo mismo, muchas gracias. El profesor Jorge Luis Pinto Afanador, técnico de fútbol internacional, era nuestro invitado en el día de hoy. Que tengan un resto de semana muy feliz. Hasta pronto.